Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas. Antes de partir con los temas del día, martes, un agradecimiento a quienes han estado siguiendo, vieron el mismo domingo en la noche o lo han visto después, porque esto no tiene plazo, la conversación que mantuvimos con el señor Ignacio Briones, que es uno de los candidatos a la presidencia. Quiero, eso sí, y por eso que menciono este tema, advertir de inmediato que no está en mis planes el entrevistar políticos así en forma sucesiva, buscando eso que los canales llaman los equilibrios, o sea, si entrevisto a fulano de la izquierda, tengo que entrevistar a uno de la derecha y viceversa. No tengo ninguna de esas restricciones, yo voy a, si es que lo sigo haciendo, y no tengo ningún plan específico de instalar o instaurar una práctica permanente de entrevistar a cierta gente, ciertas horas, ciertos días. No, en absoluto. Puede que sí, puede que lo haga, puede que no. Me siento completamente en libertad y esa es una de las gracias de estar en este medio y no en un medio convencional, que hago lo que se me da la real gana. Entrevisto a quien quiero, converso con quien quiero, lo hago los días que quiero y a la hora que deseo y no tengo ninguna norma que me sujete ni nada. Tampoco me siento que estoy en... Bueno, dejémoslo ahí. Así es que puede que haya otra conversación con otro candidato, puede que no haya ninguna más, no lo sé. Fue una conversación interesante, me dicen, un poco áspera por momentos, pero en fin. Y dicho eso, voy a partir leyendo prácticamente en su integridad un documento que ha sido publicado por la prensa, donde el Consejo de Defensa del Estado da sus razones para oponerse a la demanda que presentaron un grupo de 22 víctimas entre 18 y 34 años que sufrieron lesiones oculares en las manifestaciones desde el 18 de octubre en adelante. Ustedes se acordarán, fue por un momento dado un tema de la prensa, un tema de los especialistas en derechos humanos, de todo. Hubo un revoltijo con eso. El 24 de julio del año pasado se interpuso una acción, una demanda, contra el fisco. Los demandantes están pidiendo, fíjense, una compensación de 380 millones para el que haya perdido hayan perdido parte importante de la visión, o 340 millones para para los que han tenido un daño algo menor. Y bueno, eso. Según la demanda, el Estado habría actuado con falta de servicio, causando lesiones a los demandantes debido a que personal de las Fuerzas Especiales de Carabineros, y aquí viene el argumento que hemos escuchado un millón de veces, habría hecho un uso abusivo de la fuerza y actuado negligentemente en infracción de normas nacionales e internacionales. Esa es la demanda. Son 143 fojas, se tramita en el 15 Juzgado Civil de Santiago y el 7 de enero de este año el Consejo de Defensa del Estado, que representa al Estado, presentó su contestación y yo la voy a leer porque es interesante para volver a aclarar cosas que debieron haber estado claras desde un principio, desde el punto de vista de los hechos y desde el punto de vista de los conceptos, pero que fueron oscurecidas por la gigantesca cortina de humo levantado por los medios y por los sectores que han tenido interés desde el principio hasta ahora de poner al gobierno en una situación difícil como un infractor de los derechos humanos, convertir a las víctimas en mártires, convertir a la policía en torturadores, etc. En medio de esa batahola se ha perdido de vista para muchos ciudadanos el fondo del asunto. Así, por eso es que voy a leer esto. La entidad, el Consejo de Defensa del Estado, exige en primer lugar que la acción patrocinada por estas personas sea rechazada con costas, calificando como desproporcionados los montos solicitados. Según el Consejo de Defensa del Estado, y aquí leo textual, Carabineros de Chile actuó correctamente, apegado a sus facultades normativas y con una intensidad ajustada a la proporcionalidad del contexto de ataques de los que los funcionarios de la institución fueron objeto. En algunos casos, dice el organismo, la respuesta no se ajustó a derecho y la reacción ha sido desproporcionada, y entonces el Consejo de Defensa del Estado se ha querellado persiguiendo en esos casos particulares las responsabilidades correspondientes.
El organismo hizo un análisis acerca de estas lesiones oculares de estas personas y dice: es un hecho público y notorio, aunque para algunos parece que no fue muy notorio, la situación crítica por la que atravesó el país en la época en que se desarrollan los hechos relatados en la demanda, y que al legítimo debate democrático y social sobre mejoras en las condiciones de la población se adosaron un conjunto de actos delictuales y de violencia pocas veces vistos antes en nuestro país. Y en ese sentido, producto de estos actos vandálicos, repudiados por todos los poderes del Estado, se destrozaron, quemaron o saquearon un sinnúmero de infraestructuras públicas y propiedades privadas a lo largo del país. Vienen los datos. Durante los días 18 y 24 de octubre del 2019, solo en esos días, ocurrieron las manifestaciones más violentas durante lo que se ha denominado el estallido social. Y detalla que de los 6.723 eventos registrados en la región metropolitana, 5.266 corresponden a alteraciones de orden público. De los 10.029 detenidos, 6.306 corresponden a dichos eventos. Y de los 4.817 carabineros lesionados, 3.070 fueron en Santiago. Continúa el Consejo de Defensa: contrariamente a lo sostenido por los demandantes, no estamos en presencia de manifestaciones pacíficas. La realidad fue totalmente distinta y estuvo dominada por la agresividad y la violencia. En la demanda, mientras tanto, se imputa a Carabineros haber infringido los principios de necesidad y proporcionalidad por haber utilizado la escopeta antidisturbios y la carabina lanzagases de manera indiscriminada. En cambio, para el Consejo de Defensa del Estado, el uso de dichas armas se encuentra justificada por los hechos de vandalismo y violencia. Se dice que la mayor cantidad de manifestaciones violentas y agresivas se registraron en Plaza Italia, donde habrían resultado lesionados 13 de los demandantes, de los 22. Asimismo, el escenario en que se dieron los hechos sitúa la mayor de las veces, si no todas, a un reducido grupo de carabineros intentando contener actos de violencia realizados por un gran número de personas, desórdenes suscitados durante o con posterioridad al desarrollo de manifestaciones sociales que terminaron tornándose agresivas. Entre el 18 de octubre del 2019 y el 31 de marzo del 2020 se registraron 29.660 detenidos, de los cuales 20.349 corresponden a alteraciones de orden público ocurridas en su mayoría durante manifestaciones que se originaban derechamente o se tornaban, en otros casos, violentas durante el desarrollo de las mismas. Sostiene además el Consejo de Defensa del Estado que los demandantes deben acreditar que Carabineros no respetó los protocolos de distancia mínima al disparar sus municiones. El Consejo de Defensa del Estado desestima que se pueda probar que Carabineros no agotara instancias menos lesivas en las manifestaciones. Abro comillas: siempre las manifestaciones violentas y agresivas ingresaban de manera previa los carros lanzaagua y lanzagases, y previo a aquello, mientras la manifestación se desarrollaba aún de forma pacífica, suscitándose hechos todavía aislados de violencia, el personal de Carabineros mantenía contacto constante con los organizadores, si habían sido individualizados. El organismo además dice que uno de los demandantes, don Daniel Acevedo Leiva, reconoce en el interrogatorio que fue sometido en la Fiscalía de Ñuñoa que en el lugar se estaban enfrentando personal policial y lo que él denomina como primera línea, pero que no había más de 10 carabineros, lo que, dice el Consejo de Defensa, nos permite concluir que, como ocurrió la mayor parte de las veces, si no en todas, el personal policial se veía superado por las personas que se manifestaban violenta y agresivamente. Cita después el caso de otro demandante, Cristian Arriagada, quien el 30 de octubre del 2019 se encontraba en Plaza Baquedano, cuando alrededor de las 18 horas se registraban fuertes hechos de violencia. Los manifestantes lanzaban bombas molotov y objetos contundentes al personal de Carabineros. En el informe policial de la Brigada de Investigación de Delito contra los Derechos Humanos consta la declaración del demandante señalando que estaba tirándole piedras a Carabineros, cosa que al principio habría omitido siguiendo la recomendación de sus abogados. O sea, en esa declaración inicial de esta persona, él no estaba haciendo nada, estaba de mirón nada más.
Luego cita el caso de Diego Sepúlveda Miranda, quien denunció haber recibido un impacto de perdigón en su ojo izquierdo. Sin embargo, la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos concluyó que no se lograron establecer fehacientemente los hechos denunciados. El Consejo de Defensa del Estado calificó como improcedente la petición que planteó la demanda de que, además de esos pagos millonarios, se exija a Carabineros de Chile insertar una declaración en al menos 2 diarios de circulación nacional pidiendo disculpas por las lesiones. Según el organismo, dicha acción no se condice en forma alguna con una acción de indemnización de perjuicios y carece de todo fundamento legal. Y tanto es así que no se invoca ningún fundamento legal en la misma demanda. Luego, respecto a las escopetas antidisturbios, que serían las que disparaban los balines que lesionaron a algunas personas en los ojos, el Consejo de Defensa del Estado explicó las normas que rigen a Carabineros para enfrentar manifestaciones violentas. Se señala que, según protocolos de Carabineros, el empleo de la escopeta antidisturbios es preferentemente defensivo y solo se utiliza para repeler o evitar agresiones. El representante del fisco además aclaró a la justicia que el uso de las escopetas antidisturbios no es extraño en el derecho comparado para el control de la agresión y la violencia pública. A modo de ejemplo, sostuvo que las fuerzas policiales de Colombia, Egipto, España, Francia y Hong Kong suelen utilizar este armamento para el control del orden público. Asimismo, según el representante de la empresa Millennium, que provee a Carabineros de Chile de cartuchos de número 12, que no son letales, estos son utilizados también en Francia, Estados Unidos, Panamá, México, Canadá y Brasil. También en Venezuela, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Son balines de goma, dicho sea, no de plomo. En este sentido, dijo el Consejo de Defensa del Estado, el uso de la escopeta antidisturbios con municiones no letales para el manejo de grandes movimientos sociales ha sido ampliamente utilizado en el mundo, siendo reconocidas por fallos judiciales en las Cortes. Y claro, uno se pregunta además, en el contexto de una supuesta manifestación pacífica donde se está usando bombas Molotov, balines de acero disparados con onda, palos, piedra y todo lo demás, ¿qué es lo que se supone que como alternativa puede usar Carabineros que sea diferente a lo que usan las policías de todos esos países que se mencionan en el escrito del Consejo de Defensa del Estado? Me gustaría que alguien nos dijera si se le ha ocurrido algún modo de controlar a un tipo que le está atacando con un fierro o que le está arrojando una bomba Molotov. ¿Cuál sería el modo de repeler eso? Las escopetas de balines de goma es lo que se ha encontrado en todas partes, que es suficiente porque igual dan un golpe que produce un dolor, un golpe fuerte, pero no hay penetración, no hay por lo tanto una lesión de órganos, y sirve entonces para que la persona que recibe el impacto de uno o más balines se retire, se vaya para su casa o algo así. Eventualmente, y por azar, por supuesto, algunos balines pueden dar en un ojo, como ocurrió en esta oportunidad. Tal como en el pasado, amigas y amigos, cuando la policía de Carabineros, en situaciones más o menos parecidas, pero menos fuertes, los manifestantes no usaban bombas Molotov, los Carabineros usaban luma, daban golpes con un palo que se llamaba luma, y en algunas ocasiones a alguien le llegaba un palo en la cabeza y se quedaba sangrando, quedaba malherido. Se entendía, en esa época, se daba por entendido, que ese tipo de situaciones pueden ocurrir eventualmente, particularmente, casualmente, pero que eso no significaba que por lo tanto los Carabineros tenían que ser desprovistos de luma, porque si empezamos con esa lógica de que no puede usarse ningún instrumento que eventualmente pueda producir una lesión mayor, entonces lo mismo que decir que no se tiene fuerza pública. Ustedes comprenderán que Carabineros, en un número siempre muy inferior al de los manifestantes, no puede contener una masa de gente con las puras manos peladas. O ni siquiera con gases lacrimógenos hoy en día. O con el chorro de agua. Con eso usted ya no detiene a la gente. A la gente de hoy, que son manifestantes mucho más agresivos, o sea, no sé si llamarlos manifestantes, luchadores sociales sería más exacto, primeras líneas, que utilizan armas contundentes, balines, en algunos casos armas de fuego también, armas cortantes y las famosas bombas Molotov. En estas condiciones, entonces, es bien difícil imaginar qué otro medio podría utilizar Carabineros. Yo no lo veo. A lo mejor el día de mañana se inventa un rayo mágico
que lanza una onda de radio o de sonora o un láser que le quita las ganas de pelear a la gente y no les hace ningún daño. Pero me imagino que si ese día llega, van a decir también que eso atenta contra los derechos humanos. Y leído eso, paso a mi primer bloque comercial, que lo voy a iniciar recibiendo con mucha satisfacción a un nuevo auspiciador que se suma a los que ya tengo, Autowolf.cl. Autowolf, tal como suena, .cl, es una empresa que tiene ya 2 años de antigüedad, que se dedica a todo tipo de reparaciones de carrocería de un automóvil. Rayados, abolladuras, problemas de pintura, corrosión, todo ese tipo de cosas de la carrocería. No el chasis, no el motor, la carrocería. Y lo hacen, el 99% de las veces me dicen, terminan la reparación en un día. Y lo hacen en su casa. Compare esto con mandar el auto abollado, sucio, o que usted lo quiere repintar a un taller. Los talleres de la aseguradora se demoran 2-3 semanas, como usted sabe. Los talleres normales se demoran una semana por lo menos. Usted se queda ahí sin auto. Autowolf va a su casa, a la dirección que usted señale. Y en un día, a lo más en 2, me dijeron en ciertos casos, el auto está listo en su casa. Delante suyo lo arreglan. Todo lo que usted tiene que hacer, y espero que esté saliendo la gráfica, es mandarles un WhatsApp detallando qué clase de auto es, qué sé yo, el año, etcétera, y con fotografías de aquello que usted quiere reparar. La abolladura, pueden ser varias fotografías, por supuesto, si el auto tiene varios detalles que usted quiere amononar. Y ellos van a ver esto, van a ver la dirección, van a ver los detalles y le van a mandar una cotización. Usted verá ahí si los contrata o no, en un día en su casa, autowolf.cl. Tremenda, otro servicio más que se va a desarrollar muy fuerte ahora, porque la gente se está acostumbrando a resolver sus asuntos vía online, que vengan a su casa a hacerle las cosas. Y bueno, Autowolf le hace en su casa estas reparaciones de carrocería, repito, abolladuras. En caso que el tema no se pueda arreglar, una abolladura demasiado profunda, una destrucción demasiado grande de una puerta del auto, por ejemplo, un choque, ahí ellos mismos le van a decir, no, va a tener que cambiar esta pieza. Pero normalmente el asunto se puede arreglar. Autowolf.cl. Continúo con entrenainglés.cl también, una academia de inglés que realmente le enseña a usted inglés. Usted va a aprender inglés en Entrena Inglés, porque es una academia donde quienes dan las clases son profesores de verdad, y además porque las clases las dan online, lo cual le evita a usted aunque no haya cuarentena, le evita ir a un lugar, estar con otras personas, factores de distracción, pérdidas de tiempo, hay que ir, volver, estacionar. Online las clases son súper potentes, estimados amigos. Y continúo con CMF, una empresa que espero que esté saliendo los datos a mi derecha. Si no salen, se los doy mañana de nuevo. Una empresa a la cual les hablé hace un tiempo atrás, que tiene toda clase de productos especializados para limpiar toda clase de pisos y dejarlos perfectos. Pisos como parqué, pisos de estos como de baldosas de plástico, baldosas de cerámica, toda clase de pisos. ¿Para qué les sigo dando detalles? El producto para eso, para que queden impecables, para que queden renovados, para que queden como nuevos. SMF lleva años en este asunto y conoce de cuáles son los mejores productos, cuáles son las fábricas del mundo que hacen las mejores cremas o pastas para estos arreglos. SMF limpia pisos, amonona pisos, arregla pisos. Y si usted quiere invertir en Estados Unidos y no sabe cómo, contáctese con inviertanusa.cl, empresa chilena norteamericana, que no solo se lo sabe todo, sino que más que saber y contarle lo que sabe, lo llevan a usted, lo guían, lo llevan de la mano a Estados Unidos, por así decirlo, virtualmente, ofreciéndole ellos mismos 3.500 franquicias, por si usted no tiene claro dónde quiere invertir o cómo va a invertir, cientos de ofertas inmobiliarias, lo ayudan a abrir empresas comerciales en Estados Unidos, sociedades comerciales, le abren cuentas corrientes en banco norteamericano, le consiguen créditos hipotecarios, incluso llegado el caso le consiguen visa de residencia en Estados Unidos. Todo eso en inviertanusa.cl.
Como les dije que iba a probablemente ocurrir ayer y no era muy difícil adivinar, era como sumar 1 más 1, ¿no? La Cámara estaría aprobó el proyecto de mejorar, el proyecto del gobierno de mejorar el ingreso familiar de emergencia, el préstamo solidario para los préstamos solidarios, el bono para la clase media y todas esas cosas. Así que eso va. Menos mal, es muy bueno. Evidentemente algún día vamos a tener que pagar de una forma o de otra estas situaciones, pero se tenían que hacer y naturalmente uno pide y espera que así sea, que dentro de lo que el gobierno pueda, sin ceder excesivas presiones de la oposición, las cosas se hagan dentro de lo que es posible sin que se desfonde el país. Porque nadie quiere pan para hoy, hambre para mañana, aunque en realidad todo el mundo quiere pan para hoy y le importa un huevo el hambre de mañana. Esa es la realidad. Pero en fin, salió, la Cámara aprobó y estoy esperando ahora la segunda pata de esto, que es cuando el gobierno agradece la colaboración de la oposición. Y eso ya se convirtió en un número opuesto de estas cosas. Mientras tanto, siempre en la onda nacional, el ministro París, que yo creo que ha pecado de ser demasiado suave, demasiado complaciente, demasiado paciente con las críticas que le llueven día tras día, ha sacado como ejemplo de lo contrario al candidato a la presidencia del PPD, don Heraldo Muñoz, quien sacó un video donde llama a la unidad de todos los chilenos. ¿Por qué lo hizo Heraldo? Sacar un video incluso, no solamente decirlo hacia la pasada a un periodista que lo está fastidiando a la salida del baño. Me imagino que Heraldo Muñoz está pensando en que este es el momento para proyectar ante la ciudadanía una estampa distinta a la de los ladradores de la oposición, que lo único que saben es hacer eso: ladrar, vociferar, criticar, obstaculizar, zancadillar, joder, torpedear y en fin, todas esas cosas. Entonces, que aparezca en un video diciendo llamo a los chilenos a la unidad, suena bien, está muy bien, por supuesto, y le sirve. O sea, lo que quiero decir con esto, amigos, es que yo no creo que Heraldo Muñoz simplemente tuvo un rapto de iluminación y se dio cuenta que hay que mirar las cosas que hace este gobierno, cualquier gobierno en una situación como esta, tratando de usar solo la razón y aceptando y aprobando lo que es bueno y solo rechazando lo que uno está convencido que es malo, que no se puede seguir haciendo una política penca, barata, rasca, obstructiva, y que por lo tanto por eso dice llama a la unidad y todo lo demás, y que hay que apoyar las medidas. Puede que ese factor haya estado presente, pero yo creo que el factor político de calcular a ver con qué imagen salgo ahora. ¿Cómo salgo en primer lugar? Porque están saliendo otros, están apareciendo demasiado. La señorita Siche se aparece todos los días en todos lados. La señorita señora Rincón, perdón. Todo el mundo se aparece y yo hace rato que no aparezco, soy medio posme, porque la verdad, Heraldo, eres medio posme. Entonces salgamos diciendo algo como esto, que es novedoso entre la oposición. Llamando a la unidad. Está bien, me parece bien. Llame todas las veces que quiera a la unidad, pero ojalá que esto vaya más allá de las declaraciones y se convierta en actos y no solamente sea un, como llaman los gringos, un stunt publicitario. Y siguiendo con el ministro París, dice que va a seguir, no sé si seguir significa aquí perseguir judicialmente, policialmente, y tratar de que sean conocidos y denunciados y de algún modo sean sancionados a una manga de imbéciles, porque no cabe otra expresión, que empezaron a correr la bola, si hay tantos que han hecho correr bolas como esta, de que se está agotando el stock de vacunas disponibles. Es bien difícil que se esté agotando el stock disponible porque el gobierno compró millones de vacunas más del número de las necesarias. Por supuesto que no han llegado esos millones al tiro, pero están llegando permanentemente. No ha habido en ninguna parte un problema de que se acabaron las vacunas, señor, vuelva mañana. No ha pasado. Pero alguien malicioso, por razones políticas, o simplemente estúpido, escuchó mal una noticia, muy mal una noticia, y la interpretó de acuerdo a sus gustitos políticos y la trató de hacer correr de que se estaban acabando las vacunas. Hay que ser realmente muy canalla, muy estúpido, muy penca para sumarse a eso. Porque saben una cosa, incluso si uno, pongamos que yo o usted,
se entera que efectivamente hay algunos problemas, pero cosa que no ocurre, de stock de vacunas. El mínimo de responsabilidad es no vocearlo, para no generar un problema mayor del que ya habría. O sea, en situaciones como esta hay que saber calibrar cuándo se dicen y no se dicen las cosas. Salir corriendo con, casi yo diría, con alegría a vociferar de que se están acabando las vacunas, cuando no es cierto en primer lugar, y produce un daño adicional en segundo lugar, me parece el colmo, la estupidez y la canallada. Espero que este seguimiento que anunció París sea real, que la policía descubra quiénes son los autores que mandaron a las redes eso, que encuentre sus computadores, que los encuentre y los persigan judicialmente por infringir la ley que sea que hayan roto. Está bueno ya de estos tarados. Ya tuvimos bastantes de esto en octubre y noviembre del año 19 inventando las historias más increíbles sobre lo que estaba pasando en el país. Y no están satisfechos, no están saciados, continúan. Es gente, no cabe otro calificativo que el que usaba nuestra abuela, es gente mala simplemente. O son imbéciles o son malos. Una de dos, no hay otra alternativa. Y a propósito de ministros de salud. Un ex ministro de salud que quizás ustedes recuerden, el señor Artaza, que era un personaje con un aire simpático, con un bigotito, ya se estaban poniendo de moda las barras de bigote, por supuesto que ahora prácticamente todos los hombres andan de barba de bigote, los jóvenes, especialmente si son revolucionarios. Entonces bigotito, y siempre estaba al lado de la señora Bachelet, los dos con batita blanca, y de repente alguna vez salió Artaza meciendo una guagua incluso. Qué amoroso. Y salió haciendo algunas declaraciones que voy a comentar después que termine este segundo bloque, estimados amigos, que es el que inicio con Compre Oro, recordándoles que una manera de poner a buen recaudo, con una seguridad a toda prueba, parte de sus recursos es comprar oro y o plata en compreoro.cl. El oro vale en todas partes y en todo momento, se lo reciben por igual, es un metal precioso, no es un valor abstracto que anda circulando por las redes, en el éter, digamos. Usted lo tiene en la mano, lo tiene en el bolsillo, en la maleta, en la caja fuerte, es un objeto físico como el lingotito chiquitito que tengo aquí en la bolsita, o como el lingote de oro que no lo voy a sacar porque es muy pesado, el lingote de plata quiero decir, no de oro. Es bueno tener estos objetos que uno los tiene en la mano, son físicos y uno los puede transportar a cualquier parte llegado el caso. Compreoro.cl. ¿Se acuerdan de Ozonium? Bueno, vuelve con nosotros Ozonium para recordarles, estimados amigos, que ustedes pueden contratar con ellos, arrendar unas maquinitas especiales, no más grandes que esto que les estoy haciendo con las manos, que usted programa para que en su local, comercial, oficina, lugar donde va a llegar público, durante la noche, en la madrugada, cuando no hay nadie, expela ozono, que destruye todo, los virus habidos y por haber, desde luego incluyendo el COVID, pero además las bacterias, todo, el lugar que es impecable, usted puede trabajar tranquilo, su gente puede trabajar tranquilo, sus clientes pueden llegar tranquilos a su empresa, a su oficina, a su local comercial. Ozonium.cl le arrienda este servicio, estimados amigos, pónganse en contacto con ellos. Cualquier elemento de este tipo es un elemento que da una ventaja competitiva en estos tiempos que corren. Y en estos tiempos que corren, igual existen personas que llevan a otras a un tribunal demandándolo por alguna cosa, o usted mismo lo está haciendo, y ese es el momento de contar con la mejor asesoría. Y la mejor asesoría en pleitos civiles la da el bufet Salinas y Ojeda, que se especializan en esto hace mucho tiempo, son expertos, tienen muchos éxitos legales, y por lo tanto más vale ponerse en manos de ellos y no al primer abogado que se le ocurrió a alguien en su familia. Salinasyojeda.cl es el lugar para contactarlos. Y para contactar a Hey, aquí están los datos. El vendedor de casas, departamentos, terreno más rápido de Chile. Es el mejor corredor inmobiliario del momento por las técnicas que utiliza, porque está toda la semana, todo el día, mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, trabajando en esto, y por lo tanto tiene resultados que nadie le puede empatar. Si usted quiere vender de una vez por todas, póngase en contacto con Hey en las direcciones, datos, etcétera, que se están ofreciendo aquí a mi derecha. ¿Qué pasó con el doctor Artaza? Que ya no es ministro, por cierto. Apareció en alguna parte diciendo que lo que se vive en el país con la pandemia es una catástrofe.
y que el gobierno lo ha hecho muy mal, que lo hemos hecho muy mal, que el gobierno lo hemos hecho muy mal y lo hemos hecho, sí, en el hemos hecho abarca la sociedad en su conjunto, pero principalmente su blanco el gobierno. Lo hemos enfrentado muy mal. ¿Cómo lo habría enfrentado usted, doctor Artaza, ya que sabe tanto y sabe acunar guagüita y acompañaba a la señora Bachelet cada vez que la señora Bachelet se ponía un delantal, se colgaba el pescuezo, un estetoscopio y salía a hacer el papel del médico de la señora que viene a salvar a la humanidad? ¿Mm? En primer lugar, esto no es una catástrofe. Es un problema serio, pero no es una catástrofe. Que yo sepa, el país no se ha venido abajo. El país está exportando, en las exportaciones el año pasado crecieron un 7%. Usted está recibiendo alimento en su casa, doctor Artázar, le están mandando las cosas que compre, señor Artázar, en Chile o fuera de Chile le llegan a su casa porque hay gente que funciona, transportistas que manejan a lo largo y ancho del país, de las ciudades, empresas que distribuyen los productos, fábricas que están produciendo, campo que está produciendo, campesinos que están sembrando y cosechando. No hay una catástrofe, señor. Esto no es una catástrofe. No sé qué concepto tiene usted de catástrofe. Es una situación dura, difícil, complicada, pero no es una catástrofe. Parece que a usted le gustaría que fuera una catástrofe. Y luego, que el gobierno lo ha hecho mal. Falso, pues. El gobierno en esto lo ha hecho bien. Hay que comparar las cosas con lo que corresponde, señor Artaza. Hay que comparar a Chile con otros países. A ver cómo le ha ido a otros países con la vacunación. A ver cómo le ha ido a otros países con la disponibilidad de camas y respiradores mecánicos. A ver cómo le ha ido a otros países comparado con Chile. A ver cómo le ha ido a otros países con la cantidad de gente vacunada, con la disponibilidad de vacunas. ¿Cómo que lo ha hecho mal el gobierno? Dentro de lo que se podía hacer, lo ha hecho muy bien. Claro. Y yo le aseguro que si usted hubiera sido ministro, supongamos que esto hubiera ocurrido en la época de Bachelet, con usted como ministro, ahí sí que tendríamos una situación dura, porque ni la señora Bachelet ni usted se acercan ni a 20 años luz de la eficiencia de Piñera en cuestiones administrativas, no políticas, administrativas, y el ministro París antes del Mañalich. Ustedes estarían todavía organizando mesas, comisiones para ver qué hacer. No habrían comprado nada porque probablemente en el momento en que Piñera compró vacunas, ya se puso en tratativas con los laboratorios, ustedes no lo habrían hecho porque ¿cómo es esto de entrar en tratativas con laboratorios imperialistas? Y estaría en la misma situación que Argentina, que Brasil y que otros países. Ustedes lo habrían hecho como las pelotas, no me cabe ni una duda. Pero por último lo dejémoslo en suspenso porque no sabemos. Pero que este gobierno lo ha hecho mal. A ver, ¿cómo lo habría hecho usted de mejor? Cuéntenos, ilumínenos, ilumina a la nación, ilumina el planeta. Qué fácil hablar desde la casa, ¿no? Donde usted es alimentado por un país que no está viviendo una catástrofe, porque entonces usted estaría, en vez de estar hablando en la televisión, hablándole cera, usted estaría junto con otra gente agarrándose a escobazo por el último paquete de tallarines del supermercado. No hay una catástrofe. La catástrofe la va a sufrir la izquierda, eso sí se lo voy advirtiendo. Wait a minute, ya van a ver. Y dejemos al señor Artázar y sus declaraciones y con su guagua virtual en brazo. Y a propósito de lo que yo les conversaba ayer, en una de esas, vuestro servidor aquí empujó un poquito el tema, no sé, una de esas sí, una de esas no, me da lo mismo. El hecho es que esto de que hay que aumentar las sanciones a los parranderos es una idea que está empezando a aparecer, no había aparecido antes, en la prensa, que a su vez se apresuró en entrevistar gente y en conversar, y hay no poca gente que piensa que ya aquí es una chacota, que los parranderos, que los que son encontrados en fiestas clandestinas, no son sancionados como corresponde, no hay sanciones literalmente, y hay que seguir el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Uruguay, donde, como les contaba ayer, a una persona que insistió en seguir con una parranda a pesar de que le advirtieron, pudo haberla terminado en ese momento, pero siguió, lo condenaron a 6 meses, trabajo voluntario en un hospital, 4 horas al día. A ver qué pasaría aquí. Y yo quiero insistir en un punto que hice ayer, porque para mí lo importante en este momento, fuera de la pandemia, es restituir el imperio de la ley. Independientemente que una parranda sea muy dañina o no para el tema de la pandemia, y que el castigar a los que infringen la ley
sea bueno o no para la pandemia. Lo que sí es bueno para el país es que en este campo, pero como en cualquier otro, se vaya restituyendo el imperio de la ley. Es decir, que cuando las autoridades, por una muy buena razón, establecen una norma, esa norma se obedezca. Aun si la norma nos parece, como ocurre cuando nos pasan un parte por algo que nos parece mal, pero, como decían los romanos, dura lex, sed lex, que significa dura es la ley, pero es la ley. Y cuando uno obedece leyes incluso que puedan ser interpretadas equivocadamente o que nos parezcan injustas, uno al menos está haciendo un bien, que es mantener el imperio de la ley. Mientras que si uno destruye o desobedece o le hace perder legitimidad a una determinada ley porque nos parece a nosotros, los perlas, que esa ley no corresponde, lo que estamos haciendo es un daño mucho mayor. Estamos dañando el imperio de la ley. Le estamos quitando legitimidad no solo a esa ley, sino a todo el sistema legal. Y de hecho uno lo ve en la cotidianidad hoy en día en Chile, en las cosas más mínimas, que la gente, sintiendo que la ley no tiene peso, que no hay sanciones, que no hay carabineros, que no hay fuerza pública, que no hay nada, se atreven a hacer cosas que antes no se atrevían. Yo veo gente que sale tranquilamente durante la hora del toque de queda. Cerca de mi casa veo pasar millones de vehículos que probablemente no tendrían por qué estar pasando, porque todos piensan: ¿quién me va a sancionar? Nadie me va a sancionar. No hay nadie que me vaya a sancionar. No creo en la ley, no creo en la fuerza pública, me importa todo un carajo. Y eso es un daño mucho mayor que el que pudiera producir la fiestecita en cuestión que hayan pillado por ahí. Así es que me parece bien, me parecería bien, pero no va a ocurrir, que se endureciera la ley y que a los tipos que les gusta parrandear, que los manden a un hospital a barrer, pues ya a limpiar vasenica. Por restituir el imperio de la ley, como creo que tiene que hacerse en todo orden de cosas. Pero hay que partir por algún punto. Este es un buen punto, por ejemplo. Que la gente empiece a temer la ley. La ley no funciona en ninguna parte del mundo, ni en ninguna época, solo la sola base de una posible presencia policial. La ley funciona cuando la gente, aunque no vea presencia policial, teme que esa presencia pudiera existir, teme que de algún modo va a caerle la sanción encima, y eso hace la ley creíble. Cuando se pierde esa credibilidad, cuando ya no se cree que a uno le va a pasar nada por romper la ley, entonces las leyes se desploman completamente. Y volvemos a la ley de la selva. De algún modo, a propósito de eso, nuestros vecinos del lado, los argentinos en este caso, Argentina, al Estado argentino más bien, no culpemos al pueblo argentino, anunció ya que no pueden pagar uno de los, no sé cuál préstamo ya, el undécimo préstamo que ha tenido que hacer como un mendigo Argentina, el Estado argentino. Este es un préstamo de 45.000 millones de dólares que le hizo el Fondo Monetario Internacional, que tiene que estar devolviendo en unos meses, en muy poco tiempo, no pueden. Entonces están pidiendo nuevos plazos, nuevas negociaciones. Ahora el ministro de Economía argentino habló de que esto es una negociación geopolítica. Argentina no obedeció las leyes, no vamos a decir legales, jurídicas, puestas en un código, sino que las leyes científicas, por así decirlo, del funcionamiento de la economía. Y fue una nación que nunca se supo poner al día, que nunca supo hacer los ajustes necesarios, que nunca supo hacer lo que se hizo en Chile, en distintos momentos de su historia, en los últimos 40 años. Siguió gastando, siguió viviendo como si viviera en la época de oro de la venta de carne, de la venta de trigo, los buenos años de principio del siglo XX, siguieron acostumbrados a un nivel de vida que ya no podían sostener, no hicieron los ajustes necesarios, la corrupción siguió creciendo, y en gran parte todo esto se agudizó por los gobiernos populistas a partir de Nerón en adelante, con estas interrupciones militares que no significaban nada. Eran interrupciones nada más, pero no cambiaban el curso principal de la historia argentina. Y como violó esas leyes, como creyó que se podía engañar a la economía, como se creyó como una especie de bacán porteño que se podía vivir de préstamo y parrandear, ahí está, un tremendo país como Argentina, con una población fantástica, con un potencial enorme, que alguna vez pudo ser potencia mundial, que alguna vez casi era potencia mundial, convertido en un acreedor incapaz de pagar y que pide una negociación tras otra, y que incluso, en la medida en que puede, porque los países tienen en ese sentido mucho más poder que un individuo, chantajea a quienes les prestaron, a sus acreedores.
perdón, son deudores los argentinos, no acreedores. Como deudores se han puesto un poquitito, voy a usar una expresión muy chilena, frescos de raja. Yo no sé ya cuántas renegociaciones Argentina, el gobierno argentino de turno ha intentado llevar a cabo. Yo no sé a cuántas empresas, organizaciones internacionales, fondos de pensiones han defraudado el gobierno argentino. Se convirtieron en un paria financiero. Y seguramente esto empezó de a poquito, porque era un país rico. Las cosas empiezan de a poquito. En Chile la destrucción de la ley y el orden, eso sí, no ha sido de a poquito, ha sido brutal y muy rápida. Y por eso tenemos, volviendo al tema, a tipos que se meten por el forro de los pantalones, las prohibiciones, las cuarentenas, que no se puede hacer fiesta, y arman fiesta, y cada vez hay más fiesta, y ante eso el gobierno a su vez es incapaz de poner mano firme. Incapaz. Y eso que aquí no corre el tema de la violencia y los derechos humanos, en virtud de los cuales el gobierno se desarmó completamente frente a los energúmenos. No, aquí es cuestión simplemente de llevar a gente que está en una fiesta, no son de la primera línea, llevarlos detenidos y hacer las sanciones correspondientes. Nada de eso se ha hecho, nada de eso se está haciendo. Bueno, vamos a ver qué sucede. No va a suceder nada. Permítanme el último bloque, estimados amigos. Lo parto con Notario Express. Ya saben, la manera más rápida de sacar un papel notarial es con Notario Express. En vez de ir a la notaría, entre a su sitio notarioexpress.cl y todo va a ser enormemente más rápido. Controller es la empresa que le ayuda a su empresa a mejorar, a optimizar, para llegar al 100% de eficiencia a su sección, departamento o área de gestión, que siempre es la que tiene más problemas, y peor todavía, problemas a veces invisibles que se arrastran por años. Controller, empresa creada por contadores y auditores con 20 años de experiencia en esto en empresas internacionales. Ajedrez, les cuento que Pablo Tolosa me ha dicho hoy día que los cursos han sido muy exitosos, que están todos repletos, se completaron. Amigos y amigas, los cursos se completaron, pero usted tiene una opción. Puede inscribirse para unos cursos de 4 meses. No de 4 meses. Son unos cursos, sí, más o menos de 4 meses, que va a hacer con videos. Usted entra al curso, paga una cantidad semanal, son 4 horas a la semana, 2 de clase, 2 de práctica, con la práctica con la presencia de Pablo, las 2 horas de clase en videos, y usted va a quedar tiki-taka. No le doy más detalles porque estas cosas pueden cambiar. Entre espacioajedrez.com. Y en una de esas, si forcejea un poco, le hace un gallito a Pablo, lo convence de dejar entrar a su chiquillo a este curso que empezó el domingo. Realmente. Y mientras tanto, usted puede entrar a espacioajedrez.com a comprar la caja con todo lo que necesita para jugar. Excelente el tablero, yo lo conozco, lo tuve en mis manos, se pliega en 4, usted lo podría llevar no en la caja, sino que en una mochila chiquitita. Las piezas son buenas, manual para el niño, licencias para entrar a Espacio Ajedrez. Tenemos también el otro producto, el reloj digital, tutti en espacioajedrez.com. Y no olviden, amigos, que mi Climo tiene una tremenda promoción para la zona de la quinta región, o sea, mi amado Valparaíso, Viña, Quilpué, Quillota. ¿Quillota entra en la quinta región? Sí, claro, Villa Alemana, toda esa zona. Y región metropolitana, una outlet Climo se llama. Precios muy especiales para estos equipos fantásticos. miclimo.com. No se lo pierda, el stock es limitado y ya están llamando muchas personas. En una de esas se queda sin nada. No patee el tarro, llame ahora. 2 cosas chicas antes de entrar al libro que les quiero mostrar hoy día. El tema electoral está en comisión mixta, hay algunos detalles todavía que no han llegado a acuerdo. Está postergada, obviamente, ya la elección que se iba a realizar en unos días más, pero hay algunas cosas que quieren ver. El tema de los alcaldes, por ejemplo, un tema complicado. Los alcaldes que se presentaban de nuevo normalmente se retiran de la gestión para hacer la campaña y competir de igual a igual con los nuevos, pero en este caso la cuestión es si pueden estar ejerciendo o no, mientras tanto hacen campaña. Es un lío de ese tipo, la cuestión del poder, lo de siempre. Y el otro temita, que ya no hay ninguna novedad, 8 máquinas forestales quemadas por otro ataque de estas personas.
que algunos candidatos y y el gobierno entero sigue creyendo que es un tema que se enfrenta simplemente como un tema de delito perseguido con las mecánicas normales y habituales y convencionales con que se persigue un delito cualquiera. Siguen con esa fantasía. Y el libro que les quiero mostrar, amigos, y aquí se me acabó el cuaderno, se acabó. Estos cuadernos que uso para tomar notas de mis programas, que ustedes me ven mirar así, estoy mirando mis notas. Los tenía de años, los guardaba para un uso que no sabía cuál y miren en qué han terminado. Ahora este va al tarro de la basura. Y el libro que les quiero mostrar es uno entre los muchísimos que tengo sobre el mismo tema. Y es este que les voy a mostrar porque me parece que es un buen compendio, resumen, síntesis del tema, que yo conozco bastante bien, creo, y que en todo caso se lo he mencionado 1000 veces, y que es la Revolución Francesa. Y es este libro, la historia de Oxford History. Oxford es una gran universidad británica, como ustedes saben. La Revolución Francesa de William Doyle, que ustedes ven que la leí hace rato, la tengo con mis famositos papeles amarillos con notas. Aquí está todo. El principio, el proceso, el final, los antecedentes de esta revolución, que es como el, no sé, el modelo de todas las revoluciones. Ha sido estudiada desde casi el primer día, poco menos que antes que empezara la revolución. La bibliografía es inmensa y quizás más adelante les muestre otros libros. Ya les mostré uno hace pocos días, Citizens, de Simon Chama. Este es más convencional y puede servirles más a los que no tienen la más mínima idea. Empieza con la Francia bajo Luis XVI, el capítulo 1. Después viene cómo se había ido creando una opinión, una manera de pensar distinta, lo que pasó en Chile antes de los eventos que todos conocemos. Después viene la crisis y el colapso. Todo partió con una crisis financiera. Los estados generales, los principios de 1789 y la reforma de Francia, la ruptura del consenso revolucionario, cuando empiezan a aparecer, como en todas las revoluciones, los extremistas que quieren ir más lejos, y los moderados que quieren decir, ya hemos hecho reformas suficientes y razonables, paremos la cuestión aquí. Uno eran los moderados, los girondinos, otros eran los jacobinos, que terminaron guillotinando a los girondinos. Siempre los extremistas la llevan porque son extremistas, o sea, son más intensos, más apasionados, están más dispuestos a todo, y los moderados por definición son más tibios, más blandones, no están equiparados para un combate político ni ninguna clase con los extremistas. Los extremistas están dispuestos a degollar a su abuela, si es preciso, porque están obcecados con su fin y por lo tanto tienen una ventaja enorme sobre quienes tienen algunas dudas, tienen algunas consideraciones, matices. Los moderados, esos se los comen por los pies. La Revolución Francesa de William Doyle, y ahora que se me ocurre, que lo pienso, voy a ir mostrándoles sucesivamente, no todos los días seguidos, voy a irles mostrando libros y libros y libros sobre la Revolución Francesa, de los que yo tengo y que no son más que una mínima fracción de todos los que se han escrito, por supuesto. Y eso es todo, estimados amigos, por hoy. Nos estamos viendo, espero, mañana.